Y de repente, por ejemplo, por decirte que hay que comprar 3 kilos de pan, y juntamos y nos alcanzaba para 2 kilos nomás, o para 1 kilo. Ya, pues, íbamos a Mm. comprar y hablábamos con la persona que vendía el pan y nos regalaban el pan, pues, ¿ya? Entonces esa platita comprábamos otras cosas, comprábamos un pedazo de carne, comprábamos huevos y verdura, alguna cosa. Y así, entonces, porque todo el mundo estuvo muy dispuesto a que las personas que estaban ahí estaban trabajando y nosotros andábamos con uniforme, con pañolín. Así que la gente muy abierta, tuvimos muchas cosas que fueron regaladas, eh, y eso es lo bonito, o sea, hubo una cohesión y todos terminamos, a excepción del caso Vladimir, digamos, que nos dejó muy choqueados, pero el resto de la gente contento de trabajar. Y eso todo, eso se ve bien. Y lo otro que después, bueno, después nosotros sacando cuenta, pues, mira, tuvimos acción y hicimos algo antes que la municipalidad, antes que la intendencia, antes que los organismos, digamos, oficiales. Y, y eso también es como para sacar pecho, porque en Claro. una circunstancia así, eh, y todos llegaron y cooperaron, y como te digo, en ese tiempo habían pocas líneas telefónicas, no habían celular y todo, y sin embargo la gente llegaba y decía, vamos a hacer esto, ya, hoy usted para el lado sur va a hacer, ya, entonces iba una persona o venía una persona de allá, se enteraba qué estaban haciendo, ¿no? Y nos transmitíamos la información y se iba, o sea, de persona, con un emisario, digamos, que llevaba o traía las noticias o lo que habían hecho, y porque no había más comunicaciones. Así que es lo que estuvimos. Y ya después llegó el agua, la gente pudo cocinar más y tal, ya se bajaron todos los malos, los ánimos que habían con las guerras del agua, y ya después de ahí nos fuimos yendo cada uno a su casa. Sí, fueron más o menos como 2 semanas en que estuvimos ahí perdiendo la noción del tiempo, porque de repente no sabíamos en qué día estábamos, sabíamos que era el día nomás, y nos organizábamos para el día. Yo Así que recuerdo que eso. una de las cosas más que yo por lo menos más recuerdo es que fue un voluntariado 24/7. Sí, Algunos, no, sí, sí, algunos nosotros, tuvieron como te poquito digo, tiempo, muchos que al lugar que fuimos, cuando se reunieron Scout, muchos que llegaron y se quedaron ahí varios días. claro. Y pasaron la semana y nos dimos cuenta que ya terminaba el mes y claro, así como comenzó, también terminó en un momento determinado. Claro, Ya se se empezó a fue, normalizar la ciudad. claro, claro, no pudieron mucho, empezaron las máquinas, porque ya después el barro se endureció, entonces empezaron ya las maquinarias pesadas a despejar algunas calles, pero en el primer momento fue así, o sea, los que pudimos llegar a un lado, en ese lado, y después nos enteramos que otro grupo se había reunido en otro lado y que también eran scouts y que también se había... Entonces, al final hubieron varios centros de coordinación que en las condiciones de ese momento, sin mucha comunicación tecnológica, sino que con algunos vehículos, sí, que gente que entonces que llegaba traía, o si no, subirse a una liebre, ¿no? Y ir y por donde más o menos pudieran andar las nieves. Entonces, pero así se operó en ese momento. Si tú tuvieras que hacer como una evaluación, una retrospectiva, ahora han pasado 30 años, ¿qué piensas de todo eso? Como resumiendo. Mira, yo creo que fue como una prueba, un examen, digamos, un examen práctico, especialmente para nosotros los scouts. Porque nosotros los scouts siempre íbamos a la reunión del día sábado, el día domingo,
cursos, que de repente campamento, algunas cositas, pero en una situación así nunca lo habíamos vivido y fue una de las cosas muy gratificantes es que todos ayudaron, se organizaron o nos organizamos, digamos, y que se pudo llevar a cabo poder ayudar a mucha gente que en ese momento eh, estaba en la calle y sin nada, pues, con la ropa puesta y a veces con niños, qué sé yo, y no tenían su casa, en algunas partes se habían caído algunas casas de más ligeras, de material más ligero, y otras estaban llenas de barro. Entonces, a poder eh, hacerla habitable había que primero sacar todo el barro y toda la tierra que tenían adentro y hacer una serie de cosas y mientras tanto la gente también se le atendió en los albergues, en los colegios, y que eso se pudo hacer por los scouts, que los scouts, si el más viejo era el Chino Guindo y todos los otros jefes éramos jóvenes, teníamos 20 y tantos años, y niños, porque claro, hasta niños de tropa de repente que anduvieron ahí en eso. Guillermo, bueno, un poquito así como ya terminando, ¿qué crees que aprendimos de todo esto y cuál sería tu mensaje para las generaciones futuras? Mm, bueno, que en primer lugar que el escultismo es importante, ¿ah? Que forma personas y, y que los scouts, aparte de andar jugando, de ir a campamentos, cuando las papas queman, esas cosas son útiles. Y, y nosotros incluso podríamos, eh, podríamos incluso a lo mejor, no sé, en este momento cómo será el movimiento, yo lo he visto que ha cambiado un poco, pero a lo mejor hacer algún tipo de actividades eh, de simulacros, digamos, cosas así, en donde se puedan aplicar, por un lado, el saber organizarse, por el otro lado, saber hacer cosas, saber, por ejemplo, tomar ciertos palos y amarrarlos y solucionar una situación. Eh, que la gente, muchas veces que uno pensaba que por ser adulto, por ser mal, iban a estar mejor, y no, todo el mundo se volvió, como te digo, era muy salvaje de repente, ¿eh? Y claro, algunos vecinos que más o menos se organizaron para poder tener alimento o algunas cosas, pero llegaba un momento en que todo era descoordinado. Después empezaron a funcionar después ollas comunes, empezaron a llegar, por ejemplo, del ejército que iban a un cierto sector y ya una cocina de estas que tienen ellos y instalaban ahí, ya repartían comida a la gente. Pero eso no fue el primero o el segundo día, fue como, no sé, yo creo como a la semana recién. Entonces las primeras cosas fueron cosas mucho más de vecino a vecino y, y como te digo, ahí los scouts todos metidos y viendo que eh, lo que nosotros sabíamos hacer sirvió. Y yo creo que como scout, como movimiento scout, todo lo que tenemos sirve para mucho más que la gente cree que es una entretención, ¿eh? Y eso, que realmente hay una formación que no tiene mucho que ver con la instrucción qué sé yo, saber leer, saber escribir, saber matemáticas, saber química. No, es la formación humana. Y yo creo que en esa formación humana nosotros le damos cátedra a mucha gente. Así que eso, porque ojalá el movimiento siga formando gente así, eh, con todos esos valores, y que en un momento dado, en el primer momento, como te digo, fuimos los que pudimos organizar
el poder salir adelante, digamos, en una situación de catástrofe. Muchas gracias, Guillermo. Realmente es bonito recordar. A veces unos recuerdan otras cosas y otros se acuerdan de otras Claro, cosas. sí, Entonces, es bonito volver a conversar estos temas, sacar conclusiones para construir un mejor futuro. Y lo que tú estás diciendo es muy válido. Realmente el movimiento fue una respuesta sustancial y concreta a un problema, y eso es lo mejor que tiene el movimiento. así es, La utilidad cívica, la utilidad ciudadana. así es. Qué bueno. Te agradezco el tiempo, Guillermo. Muchas Ya, pues, gracias gracias a ti por tu también. testimonio y compartir tu experiencia de hace 30 años. ¿Ah? Así es. Muchas gracias, Ya, amigo. pues, no, Te lo agradezco. Ya, chao. Un chao. abrazo.